Buenas noches, sean bienvenidos ustedes al tema de hoy de física. Entonces vamos a continuar mirando física. El tema es movimiento parabólico. Bueno, entonces el movimiento parabólico tiene dos fases, una en el eje vertical y otra en el eje horizontal. Vamos a mirar acá. Este es el eje vertical y este va a ser el eje horizontal. ¿Listo? Al eje vertical lo vamos a llamar, como siempre lo hemos llamado, esto está muy delgadito, la flecha indica que hacia allá va el positivo y la flecha va a indicar que hacia acá va el positivo. ¿Listo? Entonces este se va a llamar eje y este se va a llamar eje X. ¿Listo? Entonces el eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. ¿Listo? Entonces el movimiento parabólico es un movimiento de este estilo. Voy a dibujarlo con una forma de estas, una elipse. Y yo voy a borrar esta parte de abajo. Ahí tenemos el movimiento parabólico. ¿Listo? Ese es el movimiento parabólico. Entonces en el eje Y se ve una cosa así. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el movimiento del agua, ¿sí? Una manguera. Entonces botamos el agua acá. Entonces vamos a empezar a mirar características de este movimiento. Entonces vamos a poner con rosadito y vamos a poner más delgadito. Vamos a poner acá. Entonces, por ejemplo, aquí arranca él, vea, con un ángulo inicial. Entonces nosotros vamos a decir que tenemos un ángulo inicial. ¿Sí? Y lo llamamos teta sub 0. Ángulo inicial, teta sub 0. ¿Listo? Cuando él arranca, comienza con una velocidad teta sub 0. Entonces, características. Entonces vamos a empezar a apuntar aquí las características. Entonces, características del movimiento. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a decir, en el eje Y, o sea, el eje vertical, ¿sí? La gravedad es G, 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces la gravedad cuando va para arriba es negativa
Y cuando va para abajo, entonces cuando va para arriba, y cuando va para abajo es positivo. Igual que en la caída libre, o sea, cuando el objeto, ¿sí? Entonces decimos, cuando, entonces tendríamos cuando el objeto. Entonces vamos a mover esto acá porque quedó como mal redactado. Entonces podríamos decir, entonces vamos a escribir acá, cuando el objeto va hacia arriba, entonces cuando el objeto va hacia arriba es negativa. ¿Quién? La aceleración. ¿Listo? Y cuando va para abajo el objeto es positiva. Listo. Entonces, ¿qué sucede acá? En esta primera parte, cuando viene acá, todo esto hasta aquí va para arriba. Entonces, el eje Y, la aceleración, o sea, la gravedad, ¿sí? Es negativa. Ahora, de aquí en adelante es positiva. Listo. Entonces, la gravedad, entonces estábamos hablando aquí de la gravedad, y esta gravedad es lo que vamos a denominar nosotros la aceleración. Entonces, acá vamos a escribir que la gravedad, la aceleración es la gravedad. ¿Listo? Ahí tenemos ese dato, la aceleración es la gravedad. Ahí tenemos eso. Seguimos con el eje Y. Entonces, la velocidad es variable. Como hay aceleración, ¿sí?, diferente de cero, la velocidad varía. ¿Qué quiere decir que varía la velocidad? Que la velocidad no tiene un valor constante, sino que cambia. Cambia. ¿Listo? Entonces, la velocidad, ahora la velocidad. Entonces, esto que voy a decir es para todo movimiento. La velocidad siempre está dirigida tangente al movimiento. Listo. Vamos a mirar en el gráfico qué quiere decir eso de tangente al movimiento. Entonces, acá tenemos nuestro movimiento. Entonces, la velocidad inicial va en esta dirección. A partir de allí, cada vez que nos paremos en cualquier punto, entonces supongamos que me voy a parar acá, acá, entonces va tangente al movimiento. Entonces, por ejemplo, ahí va la velocidad en ese punto. Ahora vamos a mirar otra. Entonces, por ejemplo, acá va tangente a ese punto. Y cuando está completamente horizontal,
o sea, cuando se va a devolver, la velocidad va completamente horizontal. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la trayectoria o la curva es la superposición de todas las velocidades. Sí, porque acá tiene esta dirección, esta dirección, esta dirección, esta dirección. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos esta dirección, en esta dirección, ¿sí? Decimos que la velocidad es completamente horizontal. ¿Sí? La gravedad siempre, siempre, siempre irá en dirección vertical e irá siempre hacia abajo. Acá no hay ninguna otra. La aceleración siempre está en dirección vertical y hacia abajo. Siempre. La gravedad. En este caso, la gravedad y la aceleración son iguales. Entonces, siempre, a toda hora, G está en esta dirección. ¿Listo? Gravedad. Siempre va dirigida verticalmente, perfectamente vertical hacia abajo, porque esa es la dirección que ejerce la gravedad o que ejerce la Tierra sobre todos los objetos. Esa es la gravedad. ¿Sí? Es la aceleración que ejerce eh, la Tierra sobre todos los objetos. Entonces esto podríamos decir acá. Entonces vamos a colocar aquí. Entonces velocidad 1, velocidad 0. ¿Sí? Vamos a poner esto más pequeñito. Listo, velocidad 0. Esto llamémoslo velocidad 1 por ponerle un nombre. Esto coloquémosle velocidad 2 por colocarle un nombre. ¿Sí? Porque no quiere decir que sea la 2, sino cuando yo la mido. Ahí es donde yo digo cuándo es. La velocidad 0 es en el tiempo 0. Entonces el tiempo 1, el tiempo 2 y ahorita vamos a mirar acá y el tiempo 3. O sea, la velocidad en el momento 3. ¿Sí? Entonces acá es una gráfica de trayectoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos una trayectoria. Entonces, gráfica de trayectoria es Y contra X. Aquí el tiempo no tiene que ver. Entonces, acá vamos a escribir que es la gráfica de, de trayectoria. ¿Listo? Gráfica de trayectoria. Entonces, para velocidad 0 hay un tiempo 0. Para la velocidad 1 hay un tiempo 1. Para la velocidad 2 hay un tiempo 2. Para velocidad 3 hay un tiempo 3. Al mismo tiempo, para cada una de esas velocidades va a haber un X y un Y. Entonces sería acá. Esto sería X0. ¿Sí? Y al mismo tiempo hay un Y0. Perdón, este sería X3 y un Y3. ¿Sí? Entonces acá también tendríamos un B2, ¿sí? Y un Y2, ¿sí? Un Y2. Y al mismo tiempo, entonces tendríamos un X1 y un Y1. Vean. ¿Listo? Entonces allí lo tenemos. X1. Entonces vamos a escribirlo aquí, a ver si cabe. Que nos quede bien bonito. Entonces aquí sería X1. X1. Este. X2.
¿sí? Perdón, no, sí, ese era x2, pero este no es x1 sino x3. Entonces acá hay que borrar este y colocar el x3. ¿Listo? Porque tiene que coincidir. ¿Sí? Entonces, x3 con velocidad 3, x2 con velocidad 2. Ahora este sí es x1. ¿Sí? Y cada uno va a formar un ángulo con la horizontal. ¿Sí? Entonces, este es el x0. Que es x inicial. X inicial, x1, x2, x3. Y así también aquí hay y1. Entonces hay un y0 que casi no va a caber porque no queda espacio. Y-O, ¿sí? Este es un y1, ¿sí? Este entonces es un y2. Y el último es el y3. ¿Listo? Casi no caben. Entonces ahí los tenemos. Para que ustedes tomen nota ya y se vayan dando cuenta cómo es la trayectoria de un movimiento parabólico. Entonces listo, seguimos mirando las características del eje Y. Entonces la velocidad siempre va dirigida, acá era dirigida, no dirigirá. ¿Se dan cuenta cómo caramba? Dirigida. Ahí quedó. La velocidad siempre está dirigida tangente al movimiento. Entonces acá vemos tangente al movimiento, ¿verdad? Tangente. O sea que apenas si lo toca. Y por ejemplo, si uno tuviera una cuerda y la revienta, entonces ¡shum! Hacia allá es hacia donde se va la velocidad. Tangente. ¿Listo? Bueno, esto es siempre que ya no hay aceleración en algún objeto, él permanece en la trayectoria que lleva su velocidad, o sea, en esa línea. Eso es lo que es la primera ley de la inercia, ¿sí? Y después vamos a ver esa ley, pero ya la vamos adelantando. La primera ley de la inercia dice que todo objeto al cual no lleve una aceleración o una fuerza que actúe sobre él, entonces permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa rectilíneo uniforme? Que la velocidad es constante. ¿Mm? Lo que vimos la vez pasada. Bueno, ahora seguimos mirando características. Entonces hay aceleración. La aceleración es constante, es la gravedad. La velocidad siempre va dirigida tangente al movimiento. ¿Mm? Y aparte de eso, la velocidad varía, o sea, cambia en la dirección Y. Ahora pasamos al eje X. O sea, el eje horizontal. En este eje no hay aceleración. No existe ninguna aceleración en ese eje. O sea que la aceleración es igual a cero. ¿Qué decimos de la velocidad? Entonces la velocidad es constante. ¿Listo? Nunca cambia. Al decir que la velocidad es constante, podemos decir que la velocidad es igual a x sobre t. ¿Listo? Entonces ahora dice, entonces, ahora otras cosas
El eje Y es de caída libre. ¿Listo? Lo que ya vimos que era caída libre. Y el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces ahora vamos a tomar esta misma gráfica y nos la vamos a llevar para abajo a definir otras cosas. Entonces, esta altura de acá esta altura se va a llamar altura máxima. Altura máxima. ¿Listo? Que es esta altura que hay desde acá hasta acá. Bien. Ahora, esta distancia que hay desde acá hasta acá se llama alcance máximo. ¿Listo? Ahora, el tiempo que tarda el objeto en el aire se llama tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de vuelo es el tiempo que dura el objeto en el aire. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tomo este objeto y él empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, llega acá, baja, 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 y cuando llegó aquí, ese es el tiempo de vuelo, el tiempo que él tardó en recorrer, en hacer ese recorrido. Esta distancia es la altura máxima y esta distancia de acá hasta acá es el alcance máximo. La altura máxima se designa con h. ¿Sí? Y el alcance máximo con x. ¿Listo? Entonces allí tenemos altura máxima, tiempo de vuelo, alcance máximo. Entonces vamos a empezar a mirar ejemplos. Uno que me gusta mucho. Lo voy a escribir acá. Entonces dice, un futbolista le imprime a un balón una velocidad inicial de, digamos, 20 metros por segundo. Eso es hartísimo. 20 metros por segundo. Pongamos algo más real. Cuando uno corre, la velocidad con la que uno corre es de 50 metros en 8 segundos. Más o menos la velocidad promedio del ser humano. Entonces digamos 50 dividido 8 mitad, 25 dividido 4. 6 metros por segundo más o menos. Entonces digamos que la pelota coge a 10 metros por segundo para que no sea tan irreal. ¿Listo?
Vamos a decir con un ángulo de 30 grados con la horizontal. Pregunta, ¿cuál es su alcance máximo? ¿Sí? ¿Y altura máxima? Ese es el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hay un futbolista que le pega a un balón acá queda la cancha y nosotros queremos saber la altura máxima. El balón entonces supuestamente va a hacer un recorrido parabólico. Entonces él se va. ¿Sí? Vamos a suponer que este es el recorrido horizontal. ¿Listo? Y el ángulo inicial es de 30. Entonces él se va a 30 grados con esa horizontal. ¿Qué quiere decir? Que aquí él tenía 30 grados. ¿Listo? Estos son 30 grados, lo que me está diciendo. Este ángulo. Y ahora vamos a dibujar ya. Entonces la trayectoria ahora sí. Él se va con ese ángulo. Así. Eso es más o menos lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces él se va y recorre eso.
A ver si la logro dibujar bien. Más o menos así. Así más o menos es lo que el movimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Él llega y hace este vuelo, ¿sí? Y cae allá. Entonces aquí tenemos nuestro alcance máximo, nuestra altura máxima, que va a ser acá. Esa sería nuestra altura máxima. Y también tenemos nuestro alcance máximo. ¿Listos? Ahí tenemos nuestro alcance máximo, entonces medido así, para no medirlo allá debajo, y la altura. ¿Listo? Entonces ahora nosotros necesitamos saber qué es eso. ¿Cuánto es altura? ¿Cuánto es eso? Listo. Entonces acá vienen las fórmulas. Entonces vamos a aplicar las fórmulas. Aplicar otra vez esto acá para agrandarlo otro poquito. Bueno, entonces tenemos nuestro gráfico, nuestro futbolista que lanza el balón con un ángulo con la horizontal de 30 grados. Entonces, y dice que la velocidad inicial, entonces empezamos con las fórmulas y ustedes se las van a aprender de una vez. Entonces, velocidad, decimos así, velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial multiplicada por seno de teta. ¿Sí? Seno de teta inicial. Entonces, seno de teta inicial. Entonces, en este caso, ¿cuánto será velocidad inicial en y? Entonces, la velocidad inicial en y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la velocidad inicial que nos la da el ejercicio, 10 metros por segundo.
Le vamos a escribir aquí 10 metros por segundo. Y lo vamos a multiplicar por seno de ¿quién? Seno del ángulo inicial. Y el ángulo inicial es 30 grados. ¿Listo? Entonces, para que ustedes de una vez se vayan aprendiendo allá. Seno de 30 grados, para que ustedes se lo aprendan y lo recordemos de trigonometría, es un medio. O es igual también a 0,5. ¿Listo? Lo mismo, ahora coseno de 30 grados es igual a raíz de 3, entonces en este caso vamos a poner aquí sobre 2, y esto vamos a decir que es igual a 0.866. Y aquí vamos a colocar la raíz porque me falta escribir la raíz. Entonces raíz de 3 sobre 2 es el coseno de 30 grados. ¿Listo? Raíz de 3 sobre 2, que es lo mismo que 0.866. Entonces aquí arriba vamos a continuar haciendo. Entonces sería igual a 10 multiplicado por 0.5. ¿Sí? O sea que va a ser igual a 5 metros por segundo. ¿Listo? Listo, 5 metros por segundo. Es esa primera velocidad inicial en y. 5 metros por segundo. Entonces acá vamos a hacerlo como un triángulo. Entonces vamos a dibujar Se me olvidó que esto no es AutoCAD. Estaba buscando el icono del AutoCAD para darle la vuelta. Imagínense. Bueno. Entonces aquí sí imagen. Vamos a darle la vuelta. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, este de acá es velocidad inicial. Esta es la velocidad inicial. ¿Listo? Esta es la velocidad inicial en y. Esta de acá, la de enfrente. Y la velocidad inicial en x, entonces es la de acá. ¿Listo? Entonces acá tenemos nuestro triángulo. Acá tiene 30 grados. Entonces aquí él tiene 30 grados. Forma 30 grados. Esta es la magnitud de la velocidad inicial. Formamos un triangulito. ¿Sí? Y ya mañana, en la clase de mañana vamos a ver lo que es un vector, porque ya empezamos a usar vectores, pero no explicamos lo que era un vector. Entonces, un vector es una flechita que tiene magnitud, dirección y sentido. Magnitud en este caso es 10 metros por segundo, ¿sí? Dirección 30 grados con la horizontal y va de izquierda a derecha. ¿Listo? Y está formada por estos ángulos que veíamos en trigonometría que se llaman los catetos. Entonces acá está este y está este. Ahí está. Entonces da, velocidad inicial va a ser igual a la velocidad inicial en y, que ya nos dio que es 5, es igual a 5. Y este otro, que va a ser igual a 8.66. ¿Sí? La velocidad en x. ¿Y cómo hallamos la velocidad en x? Entonces acá, la otra fórmula. Entonces ya de una vez vamos a decir que velocidad en x, velocidad inicial en x va a ser igual a
velocidad inicial multiplicada por el coseno de 30 grados. ¿Sí? O sea, velocidad inicial multiplicado por coseno de teta inicial. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a A10 multiplicado por 0.866. Entonces por eso es que yo dije que era 8.66 metros sobre segundo. ¿Listo? Ahí quedó. Esa es la velocidad inicial en X, que como ya dijimos anteriormente es constante. ¿Listo? Esto lleva 5 metros. ¿Sí? Entonces toca mirar 5 metros por segundo. Da esta, y esta 8.66. Entonces, en X, acá en esta dirección, va a 8.66 metros por segundo. Pero en la horizontal, en la vertical, va a 5 metros por segundo. Arranca 5 metros por segundo. Y la aceleración que siempre va vertical hacia abajo, en la caída libre o en esta, en este caso, cuando va subiendo va a ser negativa y cuando va bajando va a ser positiva. Entonces aquí está la gravedad y la gravedad siempre la vamos a tomar para facilidades de cálculo como 10 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Metro por segundo al cuadrado. Y entonces acá vamos a decir que es, porque realmente es 9.81, pero nosotros por facilidades de cálculo la tomamos como 10 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora vamos a calcular la altura máxima. Entonces nosotros ya sabemos que la altura máxima se da cuando la velocidad en y es 0, porque él viene acá y se devuelve. ¿Listo? Entonces, sabemos que la fórmula de velocidad en y es igual a, cuando va subiendo, velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a despejar ese tiempo. Entonces de aquí despejamos y sabemos entonces que el tiempo va a ser igual a ¿qué? A velocidad en y, velocidad inicial en y, menos la velocidad en y que lleve todo dividido la gravedad. ¿Listo? Todas estas fórmulas ustedes deben ir copiándolas y grabándolas, que fueron las que vimos para caída libre. ¿Qué pasa? Que esta velocidad en y, ya dijimos que vale 0, porque es cuando se devuelve. Entonces, acá lo simbolizamos así. Atravesamos con una línea y le ponemos el 0. Significa que eso vale 0. O sea que el tiempo va a ser velocidad inicial en y sobre gravedad. Y nosotros ya sabemos que esto va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad en y? Inicial nos dijo que valía 5. Y vamos a dividirlo por ¿cuánto? Por 10. ¿Sí? O sea que esto me dio 0.5 segundos. O sea que en 0.5 segundos, 0.5 segundos es el tiempo que tarda esto en llegar allá. Y es lógico, si cada segundo está disminuyendo 10, ¿sí?
10 metros por segundo. Entonces 5 metros por segundo, ¿cuánto tarda? Pues la mitad, medio segundo. Y medio segundo es 0.5 segundos. ¿Listo? Ese es el tiempo. El tiempo que tarda en llegar el balón acá. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. ¿Cuál será la altura? ¿Sí? Entonces en Y tiene la fórmula de la caída libre. Y es igual, ¿sí?, a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en Y, porque en X no hay velocidad inicial, o sea, estamos hablando de Y, velocidad inicial en Y, por el tiempo, ¿sí?, más Y inicial. Entonces, el Y inicial, nosotros cuando no se dice lo contrario, sabemos que vale 0. ¿Listo? 0. Recuerden, cualquier duda que tengan, si no comprenden alguna cosa, preguntan. ¿Listo? Bueno, entonces este Y, ahora sí vamos a decir cuánto vale el Y. Y va a ser igual. Entonces, menos 1/2. Entonces, menos 0.5. ¿Sí? Que es 1/2. Multiplicado por G, ¿cuánto vale G? 10. Multiplicado por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado era 0.5 segundos. Entonces 0.5 al cuadrado. Al cuadrado. Ahora, más la velocidad inicial. La velocidad inicial era 5. Multiplicado por 0.5, que es el tiempo. Listo. Entonces ahora ya vamos a tener esto. Y va a ser igual. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces va a ser igual. Y va a ser igual ¿a quién? A menos 0.5 por 10 me da 5. Y ahora 0,5 al cuadrado, entonces es 5 por 5, 25. Y tenía un decimal, entonces se le pone 2 decimales porque está al cuadrado. Entonces 0,25 queda con los 2 decimales. Ahí quedó. ¿Listo? Más 5 por 0.5, 5 por 5 es 25. ¿Y cuántos decimales tiene? 1. Entonces 2,5. Sería, el resultado es 5 por 0.5. Ahora esto es igual. Entonces, menos. Ahora vamos a mirar ahí. 5 por 5, 25. Llevamos 2. 5 por 2, 10. Y 2 son 12. Tenemos 125. Pero ¿cuántos decimales hay? 1 y 2. Entonces queda 1,25. Más 2,5. Entonces, 1,25 menos más 2,5 es 1,25 porque resulta que 2,5 es la mitad, es el doble de 1,25. ¿Sí? Es como si yo tengo 125 pesos, multiplicado por 2 me da 250 pesos. O 1.250 pesos, voy a comprar algo que me vale 1.250 pesos. ¿Cuánto me valen dos? Pues me valen 2.500. ¿Listo? Es más o menos así. Como para mirar cómo es que hacemos eso mentalmente. Entonces ya nos dio que Y es igual a 1.25 metros. O sea que el balón se eleva 1.25 metros en esta dirección. Entonces acá está, él arranca así y en esta dirección sube 1.25 metros. Ahora miremos, acá asciende 125 metros. Entonces miremos cuánto avanza en ese mismo tiempo. O sea, ya sabemos que la altura máxima es 1.25 metros. ¿Sí? Ahora vamos a mirar en X. Resulta que X, la ecuación de X sí es muy constante todo el tiempo. X es igual a velocidad por tiempo. Ya, eso es todo. ¿Sí?
Pero entonces es velocidad inicial en x, que es la misma por siempre, multiplicada por el tiempo. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial en x? Nosotros ya miramos que era 8.66. Multiplicado por ¿cuánto es el tiempo? Por 0.5. Y sabemos que multiplicar por 0.5 es lo mismo que dividir por 2. Entonces me da 8 dividido 2, 4. 6 dividido 2, 3. Y 6 dividido 2, 3. Entonces, 4.33 metros. ¿Sí? Y entonces el alcance máximo, vamos a mirar otra vez la gráfica. Entonces, acá miramos hasta aquí. Y resulta que esta parte es simétrica. Entonces, el alcance máximo es que de aquí a aquí y de aquí a aquí es la misma distancia. O sea que esta distancia total es 2 veces esta primera. O sea, esta que nos dio acá. O sea que 2 veces, o sea que alcance máximo es igual a 2 veces por 4.33 metros. O sea que nos da lo que nos había dado al principio, 8,66 metros. Ahí está la respuesta. Ese es el alcance máximo. La altura máxima nos dio 1.25 metros y el alcance máximo nos dio 8.66 metros. Eso es lo que tenemos acá. Entonces acá tenemos altura máxima 1.5 metros y alcance máximo 8.66 metros. Así es como se calcula el movimiento parabólico. Entonces, la ecuación de la trayectoria la vamos a dejar para mañana junto con lo de los vectores, porque entonces nos demoraríamos nos demoraríamos mucho sacándolo. Que es donde nosotros podemos poner en función x y y, uno en función del otro. ¿Listo? Entonces, la altura en función del x. O sea, esto de acá, este de acá que teníamos acá. O sea, calcular y3 teniendo x3 o viceversa, calcular y2 teniendo x2 y calcular x1 y así sucesivamente. Entonces nos da estos puntos, nos dibuja estos puntos en la gráfica. ¿Sí? Y igual a tal cosa de x. ¿Listo? Y eso tiene que ver con la velocidad inicial y todo esto. Entonces la característica principal del movimiento parabólico, entonces veíamos, es la velocidad inicial y el ángulo inicial. Y con eso sabemos cómo se va a comportar el movimiento parabólico. Bueno, así rápidamente vimos hoy lo que era el movimiento parabólico. Entonces muchas gracias por haber estado con nosotros en la clase de hoy y los espero mañana. Que descansen.